cada vez que yo decía algo, hasta más fuerte gritaba. Y yo decía, híjole, ¿le paro o sigo? Y el Espíritu me decía, sigue, porque yo estoy haciendo cosas grandes. Y predicaba y por este lado se para otra mujer, igual, gritando pero llorando. Y después otro por este lado. Y cuando yo terminé de predicar, 5 minutos, las mujeres, esas personas que recibieron la administración de sanidad y de liberación, empezaron a llorar y a decir lo que había pasado cuando yo empecé a predicar. Entonces, mire qué importante que uno entienda que en la llenura del Espíritu hay funciones que se desempeñan, que no se habían podido desempeñar porque uno no escuchaba al Espíritu Santo. Entonces, por eso, ¿se acuerda usted el tema que predicamos? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, cuando nosotros tenemos el oído espiritual activado, nosotros empezamos a oír al Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a tener discernimiento para entender que el Espíritu nos está hablando. Y así es cuando se profetiza. Empieza a oír uno una voz que le dice a uno, di esto otro, ¿por qué pasa esto? Y cuando uno siente, el Espíritu está hablando y está ministrando. Entonces, mire qué importante que nosotros pidamos, Señor, llénanos. ¿Se acuerda usted cómo le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? Dentro de no muchos días, ustedes van a recibir poder de lo alto. Van a ser investidos de poder, les dijo. Y van a ser testigos, les dijo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, les dijo. Fíjese, hermano, les estaba diciendo que ellos iban a hablar con poder la palabra de Dios y mucha gente iba a empezar a conocer el Evangelio y mucha gente iba a ser salva. Entonces, aquí es donde nosotros entonces entendemos que la función de la llenura es bonita, porque uno empieza a hacer cosas ya no en su vida natural, sino en una vida sobrenatural, donde el Espíritu Santo está trabajando en la vida de uno y lo está ministrando. Se imagina que usted llega a un lugar y usted no conoce a nadie y el Espíritu le empieza a decir, vas a decir esto, vas a hablar esto. Aquí hay una persona con un problema muy grande, pero tú vas a hablar estas palabras y cuando tú las digas, van a pasar cosas hermosas. Y usted no muy lo cree y hasta lo piensa para decirlo. Pero cuando usted se anima y dice, no, pues si el Espíritu me está hablando, yo tengo que hablar. Y ahí es cuando usted dice, se queda asombrado porque dice, qué grande es Dios, si yo no conozco a esta gente, pero ¿por qué Dios empezó a hablar así? Porque Dios conoce las necesidades que hay en los corazones. Es como hoy estamos aquí reunidos. Usted no sabe las necesidades que todos traen, pero Dios sí sabe. Usted está sentado ahí y usted venía hoy, no sabemos con qué pensamiento a la iglesia, pero Dios sí sabe las necesidades que usted trae al llegar aquí. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a decir, Dios todo lo sabe. Delante de Dios no hay nada oculto. Se imagina que el Señor le empieza a decir, ¿por qué peleaste con tu esposa antes de venirte al culto? Y usted diga, ay, híjole, aquí no se puede hacer nada porque todo se sabe. Y usted va a decir, entonces, ¿cómo le hago ya? Va a decir usted, ya no va a poder pelear a gusto. Va a decir, ¿por qué? Porque el Señor rápido nos empieza a hablar cuando llegamos a la iglesia. O solamente que no vaya a la iglesia, dice usted, ¿verdad? Pero hermano, si uno sabe que Dios le está hablando, lo que uno tiene que hacer es abrir su corazón y decirle al Señor, Señor, háblanos. Señor, háblanos. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que nos cambies. ¿Usted necesita que Dios lo cambie? Sí, hermano, todos necesitamos cambios. Entonces, ahora mire cómo dice la Biblia. Lo voy a llevar por la Biblia. ¿Sí alcanza a ver esa letra? Bueno, Ezequiel 37:8 habla del profeta Ezequiel. Dice que él está comentando lo que Dios hizo con él. Lo llevó en el espíritu, dice el profeta. Lo llevó en el espíritu a un valle de huesos muertos. Y él empezó a ver y él empieza a decir, y eran muchos en número, dice, mire cómo dice. Y miré y aquí dice, tendones sobre ellos. Y la carne subió a la piel, dice, cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos, ¿qué dice? No había en ellos espíritu. Era una cantidad grande de huesos muertos. Huesos secos, se imagina, ya estaban secos. Y él se asombró al ver a dónde lo había llevado Dios.
Y Dios le dijo, profetiza sobre estos huesos. Y mire cómo dice, y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre ¿qué? Sobre estos muertos y vivirán. Vaya, qué tremendo. Eran huesos muertos. Ya no había en ellos vida. ¿Sabe usted qué pasa cuando uno está muerto? Va a decir usted, pues estoy muerto. Pero ¿qué pasa? Usted sabe, uno ya no oye, ya no siente. Podrán decir muchas cosas, pero uno ya no está ahí. Ahora imagínense, el profeta estaba en medio de todos los huesos del valle, era un valle de puros huesos muertos. Y el Señor le dice, ¿tú crees que estos huesos vivirán? ¿Y sabe qué dijo el profeta? Solo tú lo sabes, le digo, porque claro, Dios es Dios. Y es el Todopoderoso y solo Él sabe si alguien va a vivir o no. Y le dice, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Solo tú lo sabes. Y le dice Dios, profetiza sobre ellos. Y ahí está lo tremendo, hermano. ¿Qué quieres que le diga, Señor, a esos huesos? Diles, huesos, reciban tendones. Huesos, reciban carne. Huesos, reciban piel, les dice. Bueno, y él llega al punto donde dice, Señor, ya profeticé que reciban tendones, ya profeticé que reciban carne, ya profeticé que reciban piel, pero no tienen espíritu, le dice. Miren, hermano, ¿usted ha leído que la Biblia dice que el espíritu es el que da vida? Pero no tienen espíritu. Entonces el Señor le dice, profetiza el espíritu. Profetiza, hijo de hombre, dice. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué dice? Y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mi hermano, quiere decir que usted está aquí, y son varios, ¿verdad? Pero yo no sé si usted está vivo. Usted va a decir, sí, mire, me muevo, tengo movimientos y todo. Sí, usted puede estar vivo en la carne, pero en el espíritu puede hacer que no esté vivo. Entonces, ¿qué necesita usted para que esté vivo en el espíritu? Mire, ¿sabe qué pasa cuando uno está vivo en la carne? A uno se le antojan unos taquitos, a uno se le antoja un pozole, a uno se le antoja una barbacoa, ¿sí o no? Pero eso es porque usted está vivo en la carne. Ahora, pero si usted está muerto en el espíritu, usted no oye a Dios, usted no siente a Dios, usted no percibe a Dios, usted no respira y dice, aquí está Dios. Usted no siente en su carne que aquí está Dios, porque su espíritu puede estar muerto. Pero cuando su espíritu está vivo, usted siente que Dios está en medio de nosotros. Y usted empieza a llorar y usted dice, aquí está Dios, lo acabo de sentir. Y me habló. Miren, hermanos, eso es lo bonito cuando uno ya cobra vida. Miren. Yo tengo un sobrino en Nueva York, que ese sobrino me lo fui a traer a Guatemala porque lo querían matar. Tenía 20 años. Y cuando me lo traje, todos los hermanos en Cuernavaca le hablaban de Cristo. Él no quería saber nada de Dios. Él estaba amargado. Él quería vengarse de los que habían matado a su hermano porque habían matado a su hermano de 21 años. Bien jovencito. Y él traía odio. Él estaba practicando con un arma de alto calibre porque él quería matar a los que habían matado a su hermano. Y no dormía por noches completas. Y yo siempre le hablaba del Señor, le hablaba de la palabra. Y Dios hizo que él empezara a recibir la palabra. Y los hermanos le hablaban, todos le hablaban. Llegó el momento en que recibió a Cristo. ¿Y sabe qué pasó? Cuando él recibió a Cristo, tuvo un cambio grande. Nació de nuevo. Empezó la vida del Espíritu en él. Entonces un día estábamos en un culto. ¿Y sabe qué lo atormentaba a él y no podía dormir también? Cuando ya recibe a Cristo, él se olvida de la venganza que quería tomar. Su vida empezó a cambiar.
Pero estábamos en un evento donde nuestro apóstol llegó a predicar y estábamos en la alabanza. Y estando, mire, por eso es tan importante que los que dirigen la alabanza sean usados por Dios. No sean carnales, sino espirituales. Y hermanos, si en medio de la alabanza le habla a Dios. Y él oyó a Dios que le dice, tu hermano no está en el lugar donde tú crees que está tu hermano. Y se soltó a llorar. Y cuando él se suelta a llorar, llega donde yo estoy y me dice, tío, Dios me acaba de hablar. Y me dijo que mi hermano no está donde yo he creído que él está, porque él creía que su hermano lo habían matado y se había ido al infierno. Y Dios me dijo que mi hermano no está ahí, me dijo, llorando, hermano. Y desde ahí, mire, su vida cambió por completo. Porque él recibió vida en su espíritu. Y cuando uno recibe vida en el espíritu, uno empieza a oír a Dios. Dice uno, qué raro, oí una voz que me habló y me dijo tal cosa. Y de repente usted llega al culto y a la predicación dice el Señor, así dice el Señor, que Él te ha estado hablando y te ha estado diciendo que hagas tal cosa y tú no has obedecido. Y usted dice, qué bárbaro. ¿Cómo es que Él sabe que Dios me ha estado hablando? Pero yo no he obedecido. Mira, hermano, eso es lo asombrante del camino del Señor. Y eso es lo bonito cuando uno toma vida en el Espíritu. Porque entonces ya no tiene uno solo vida natural, sino que tiene vida espiritual. Por eso, mire, en 1 Corintios 2:14 la Biblia dice, el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son de Dios, dice, ni las entiende, dice. Y para él son locura, dice. Porque se han de discernir espiritualmente, dice la Biblia. Entonces, mire, cuando su espíritu está muerto, uno no percibe las cosas que son del espíritu. Uno se congrega en la iglesia y uno quisiera hacer todo natural. Por eso usted ve que hay iglesias que tocan cantos y con ritmos del mundo. Y les encantan los ritmos del mundo. Mire, si en un tiempo usted visitaba al hermano Toño y llegaba a su casa, no sé si todavía sea así, ¿va? Pero usted oía puras canciones cristianas con pura salsa, hermano. Puro merengue. Y fea esa música, hermano. Fea. Entonces usted va a decir, hermano, pero si toda la música es de Dios. No es cierto, no toda la música es de Dios. El que es carnal cree que toda la música es de Dios, pero el que es espiritual empieza a entender qué música no le agrada a Dios. ¿Cómo fueron a ponerle letra cristiana a esa música si es del mundo? Por eso es que, mire, hoy hay pastores que no son espirituales. Entonces ellos quieren celebrar muchas celebraciones del mundo dentro de la iglesia. Y es que así atraemos más gente, dice. Si no se trata de atraer gente, se trata de que cambie la gente. Se trata de que tengan un encuentro con Cristo. Se trata de que nazcan de nuevo. Se trata de que sean engendrados por el Espíritu Santo. ¿Sabe dónde empieza la vida del Espíritu? Bueno, en Lucas, en el capítulo 1, la Biblia habla. Y habla de María. Y dice, y el Altísimo te cubrirá, le dice. Porque ella preguntaba, ¿y cómo es que voy a concebir si no he conocido hombre alguno? Dice, el ser que nacerá de ti será el Espíritu. Entonces dice, el Altísimo te cubrirá, dice. Y el ser que nacerá de ti será por obra del Espíritu Santo. Entonces ella recibió un engendramiento del Espíritu. Entonces nosotros recibimos un engendramiento del Espíritu cuando la palabra entra por acá. Ahí entra la semilla del Espíritu y recibimos un engendramiento espiritual. Y entonces empezamos a entender las cosas que son del Espíritu. Y uno dice, yo quiero cambiar, pero no puedo. ¿Por qué no cambio? Hasta llora uno. Porque uno quisiera cambiar a la fuerza. Y no es a la fuerza. Tiene que haber un engendramiento del Espíritu donde uno pueda vencer de adentro hacia afuera. Entonces uno empieza a cambiar. Uno empieza a ser diferente. Si uno era borracho, deja de ser borracho. Y con mucha facilidad deja de ser borracho. Si era fumador, deja de ser fumador con mucha facilidad.
No tiene que masticar muchos dulces ni chicles. Deja todo eso, porque el Espíritu Santo ya está dentro de su vida. Entonces ahí es donde entendemos por qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Mire, cuando uno no es lleno del Espíritu Santo, uno quiere resolver todas las cosas de una forma humana. Si me pone el brinco, le doy de golpes. Si me dice algo, le doy de patadas. Si me dice algo, le digo groserías. No, no es así. Cuando ya el Señor te engendra con su Espíritu, tu vida cambia. ¿Usted cree que yo puedo pelear como peleaba antes? Ya no. Si alguien me dice algo, le digo, ya no puedo responderte como antes. Ya Cristo me cambió. Y me empiezo a reír, pero no de burla, sino de alegría. Él me cambió cuando Él me llenó con su Santo Espíritu. Miren, hermanos, yo cuando me convertí a Cristo, yo le dije, cámbiame. Si no me cambias, mátame. Así le dije yo a Dios. Porque yo no quiero ser un cristiano hipócrita. Si voy a ser cristiano, quiero ser un verdadero cristiano. Si no me vas a cambiar, mátamele. Y estaba yo en un ayuno, ¿no? Llevaba 9 días ayunando. Y ahí le decía a Dios, cámbiame. Y le lloraba yo a Dios, cámbiame. No quiero ser el mismo, no quiero ser esclavo del pecado. No quiero aparentar cristiandad, quiero ser un cristiano. Cámbiame. Y cuando me llena el Espíritu Santo, qué lindo, hermano. Qué hermoso. Entonces empecé a darme cuenta y se empezaron a activar cosas en mi vida como una ayuda para que yo pudiera vencer. Entonces, ¿qué tienes que pedirle a Dios para que te cambie? Lléname el Espíritu Santo. Lléname. Si alguien te ve que te echas la cerveza y te dice, usted ya va a la iglesia, ya no tome. Entonces dígale usted, ayúdeme a orar para que Dios me arranque este vicio. Ayúdame a orar para que Dios me arranque este vicio, pero que me llene de su Espíritu. Porque cuando Él nos llena de su Espíritu es cuando nosotros cambiamos. Si éramos peleonerazos y medios, se acabó eso. Y el diablo lo bombardea a uno. Qué inútil te viste. Qué cobarde te viste. No pudiste contestarle a ese, quería golpearte y no te defendiste. Entonces, fíjese qué tremendo, ¿no? Dice, el diablo le habla a uno. Así me habló un día a mí que uno se me cuadraba así, mire, y me decía, vente, y ahorita nos vamos a dar. Y yo bien tranquilo. No, hombre, le digo, ¿cómo cree? Le decía yo, me reía, ¿no? No, vente, me decía, se me cuadraba, vente. No, le digo. Yo soy cristiano, le dije. Yo no voy a pelear nunca contigo. Porque Dios ya me cambió. Entonces, mire, hermano, ¿y sabe cómo iba para mi casa? Lloraba de alegría. ¡Aleluya! Una vez más vencí. Una vez más vencí al diablo. ¡Gloria a Dios! Decía yo tremendo. Pero me acordaba cómo el diablo me hablaba diciendo, qué cobarde te viste. No, dije, no soy cobarde. Dios ya me cambió. Cuando uno pelea es porque uno es cobarde. Porque no sabe cómo resolver las cosas de la vida. Cuando uno grita groserías y cuanta cosa, es porque uno es cobarde. Los verdaderos valientes se ven cuando toman decisiones firmes, cuando saben decidir, cuando saben vivir, cuando saben actuar, cuando saben hablar, cuando tienen valor de hablar de Dios. Mire, hablar de Dios no es fácil. Me lo voy a llevar yo ahí a la calle del centro, mire, ahí donde está el Zocalito, y dice, póngase a predicar. Y usted va a dar vueltas, y me va a mirar a mí, y va a dar vueltas, y me va a volver a ver a mí, y yo le voy a decir, predique. Así no. Dice que hay un jovencito en Estados Unidos que es pastor. Llegué un día a Estados Unidos a predicar. Y quería que yo fuera a predicar a las iglesias. ¿Qué es mi papá? Decía. Él me enseñó a predicar en las calles. Y me lo llevó un día a la calle. Me decía, yo quiero predicar en la calle. Pues véngase, yo lo llevo. Yo predico todos los días en la calle. Y estábamos enfrente de un parque. A ver. Usted me dice, ya le. Y no se animaba hasta que lo empujé. Ya que lo empujé, decía, amigo, miren, el Señor un día cambió mi vida. Dejó el miedo y empezó a tener valor de predicar a Cristo. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta cómo el Espíritu Santo lo empieza a usar a uno. Y uno se empieza a dar cuenta que Dios es grande, que Dios es poderoso. ¿Cómo le dijo el Señor a Ezequiel?
Dile al Espíritu que venga. Y dile que venga de los 4 vientos de la tierra. Y dile que venga y que llene a estos. Mire, hermano. Y cuando él lo dice que vivieron, revivieron, porque estaba muerto su espíritu de ellos. Mire qué tremendo. El espíritu de ellos estaba muerto. Entonces, ¿qué le dije que pasaba cuando el espíritu de uno está muerto? Uno no siente, uno no ve, uno no oye, uno no percibe. Si usted lo que ha practicado es una religión por años, porque miren, hermanos, hay muchas iglesias llenas de gente practicante de religión, pero no practicante del evangelio a través de la llenura del Espíritu Santo. Y cuando uno es lleno del Espíritu Santo, hermanos, uno empieza a darse cuenta qué cambios vienen a uno, cómo está uno actuando de diferente forma, cómo está siendo usado uno por Dios. Mire, qué bonito. Y dice que Ezequiel vio un ejército de pie, hermanos. Mire, era un ejército el que estaba ahí en ese valle de muertos, hermanos. Un ejército muerto que no podía luchar, no podía entrar en los campos de batalla porque su espíritu estaba muerto. ¿Y sabe por qué pone esa figura al Señor de huesos muertos? Porque el espíritu radica dentro de los huesos. No radica en otro lado, es en los huesos donde radica el espíritu. Y cuando sus huesos de ellos se secaron, eso está hablando de que ese ejército estaba muerto espiritualmente y no podía entrar en batallas porque estaban muertos. ¿Se acuerda usted cuando el Señor le hablaba a los fariseos? Ustedes por fuera se ven muy bien, parecen sepulcros, les dijo, blanqueados. Pero por dentro, les dijo, están llenos de rapacidad y maldad y llenos de huesos muertos. Mire, llenos de huesos muertos, les dijo. Entonces quiere decir que esto es para que nos demos cuenta. Dile al que está al lado, ¿tú estás vivo o estás muerto? A ver qué le contesta, a ver si le dice, pues bien muertito. Porque mucha gente no oye al espíritu. Miren, oyen los chismes. Pero buen oído para oír los chismes. Mueven la boca para chismear, pero terribles. Mire, esto lo hablo con libertad porque aquí no hay de eso, ¿verdad? Mire, si yo lo decía, pues. Entonces, miren, hermanos, qué importante es entender que si el Espíritu nos llena, nosotros tenemos cambios muy bonitos. Un ejército de huesos muertos que no podían pelear la batalla. Dice que hay gente dentro de las iglesias que saben pelear contra los mismos hermanos en Cristo. Saben enemistarse contra los mismos hermanos en Cristo. Tienen envidias contra los mismos hermanos en Cristo, pero no oyen al Señor. Si oyeran al Señor, eso ya no pasaría en sus vidas. Serían diferentes. Pero como son carnales, no entienden las cosas del Espíritu. Entonces ahora vamos enfocando. ¿Cuál es el tema? La función de la llenura del Espíritu Santo. ¿Usted cree que Dios lo puede cambiar? ¿Usted vino a eso? Aleluya, usted va a salir bien cambiado. Bien bendecidos. Ya no enojados, sino contentos. ¿Verdad? Bueno, un ejército de pie, pero estaban muertos. Entonces, la iglesia puede estar muerta si no hay llenura del Espíritu Santo. La iglesia puede estar llena de religiosidad si no hay llenura del Espíritu Santo. La iglesia puede estar llena de puros carnales y no espirituales. Bueno, Génesis 41, 38, mire lo que dice. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mire, esto da a entender que muchos de los que estaban con Faraón no tenían el Espíritu de Dios. Brujos tenían. Se parece a cierto gobernante que no le digo el nombre porque está delicada la cosa. A donde sea que llega le hacen saumerios.
y dice que es cristiano. Y muchos cristianos creen que es cristiano. Mucho cuidado, hermanos, con esos que están en la política, que hasta le pusieron el nombre del pez a su partido, para que los cristianos voten por ellos. No se enreden en eso. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. Nosotros, nuestra misión es predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Sí, pero ¿por qué voy a esta situación? Porque muchas veces hay gente, hermanos, que hasta en puestos de gobierno quieren estar, pero no porque quieran el bien de la nación, pero no porque son bien espirituales, no, porque saben que la política es un negociazo millonario. Por eso. Entonces nuestra misión es orar: Señor, levanta hombres que sean espirituales y que puedan sostenerse ante las tentaciones del dinero y que no se corrompan y que luchen por el bien de nuestra nación. Amén. Que nuestra nación sea una nación bendecida y que no confundan cristianismo con ecumenismo. El que es espiritual no va a ser una ensalada, hermano, que adora la guadalupana, que trae hasta la foto de la guadalupana en su billetera, se deja que los santeros le hagan saumerios y dice que es cristiano también. No, un cristiano no va a permitir que le practiquen santería. Un cristiano no va a adorar la guadalupana. Un cristiano va a ser celoso de la palabra de Dios. Un cristiano lleno del Espíritu Santo. Oye, qué bonito. Muchos cristianos se quieren meter a la política porque ven que en el tiempo pasado habían hombres de Dios dentro de los palacios y que nunca se doblegaron ante el hombre, así tuvieran que morir. Pero ¿sabe por qué se guardaron y pudieron ser fuertes y no se corrompieron? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Usted va a decir, José fue un gobernador en el tiempo de Faraón. Casi era el primero, pero era el segundo, después de Faraón. Entonces mire cómo dice ahí: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú, le dice. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, le dice. ¿Se imagina, hermano? Faraón veía a José como a su papá. Así lo dice la Biblia. Y le está diciendo: por tu palabra se va a gobernar mi pueblo. Porque vio en el hombre mucha rectitud. Porque vio en el hombre mucha sabiduría. Porque vio que el hombre era muy entendido. Y que buscó el bien de Egipto, hermano. En medio de algo que Dios le habla a Faraón, él saca respuestas bien sabias y le dice: y cuando venga la escasez tú vas a tener mucho, pero vas a hacer esto, esto, esto y esto. Hermano, no estaba pensando en que me den la mitad a mí y les digo cuál es la otra mitad de ellos. No, hermanos, eran hombres rectos porque eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que hay que entender. Muchos hoy se quieren meter a la política, pero no porque quieran ir a predicar a Cristo en medio de la política, no porque quieran que nuestro país sea un país muy bendecido, no, porque se quieren enriquecer a costa de otros. Y eso no se vale, hermanos, no se vale. Si alguien va con un buen pensamiento y va lleno del Espíritu Santo, oremos para que Dios lo sostenga, oremos para que Dios lo use. Oremos para que ponga el nombre de Dios en alto. Amén. Oremos para que no se corrompa. Fíjense, hermanos, que un pastor me contaba de uno que fue alcalde, presidente municipal de un poblado de allá de Morelos, que dice que nomás tomó el lugar de presidente municipal y llega uno y le dice: jefe, con una bolsa llena de monedas. ¿Ahí se acuerda de mí? Llegó otro con un portafolio lleno de billetes. Jefe, ¿ahí se acuerda de mí? ¿Y sabe qué? Era cristiano. Al poco tiempo renunció al cargo. ¿Y sabe qué hizo? Dijo: aquí están las llaves de mi escritorio, ahí está todo el dinero que me trajeron. ¿Y sabe qué le dijo el pastor? ¿Y no tomaste nada para ti? ¿Cómo voy a tomar algo de eso, hermano? Le dice.
Si era dinero mal habido, ¿cómo iba yo a agarrar un centavo? Eso no, todo lo dejé ahí. Yo cuando me contó dije, qué recto ese hombre, hermano. ¿Y sabe qué le pidió al pastor? Ore por mí porque ya me estoy muriendo. Pero le quiero confesar un pecado que me está matando, le dice. Y no me quiero morir con ese pecado. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu pecado? Es que cuando era niño, dice, una vez nos metimos a una tienda con otro niño y me robé unos dulces. Pide, hermano, por lo que quería pedir perdón antes de morirse. Dígame usted si no era íntegro ese hombre, si no era recto ese hombre. Quiero pedirle perdón a Dios por ese pecado que cometí. Y el pastor oró por él, orando por él, y él se fue, se murió. Porque ya Dios lo estaba llamando. Pero hermano, renunció al cargo, porque dijo, no me quiero corromper. ¿Se imagina qué fuerte es la corrupción, hermano? Que el hombre ve portafolios llenos de dinero, hermano, y se vislumbra. O la mujer. Entonces aquí es donde nosotros vemos un José, hermano, que Faraón dijo, no lo dejemos ir. Este hombre tiene el Espíritu de Dios. No vamos a hallar otro hombre como él. Miren qué tremendo. Verso 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Oiga, hermano, quiere decir que Faraón había entendido la palabra de Dios. La entendió también, que dijo, por tu palabra, esa palabra que me predicaste, por esa palabra se va a gobernar mi pueblo. Mire, hermano, por eso Faraón tuvo mucha riqueza cuando había una gran escasez. Tuvo mucha abundancia en medio de la gran escasez, pero porque tuvo un hombre que tenía el Espíritu de Dios dentro de él, estaba lleno del Espíritu, que le supo dar consejo y le mostró lo que es ser un hijo de Dios lleno del Espíritu, un hombre íntegro, un hombre recto, hermano. Mire qué importante es eso, que usted llegue a un lugar, hermanos, y que lo ponga a prueba el patrón, deja unos billetes ahí a la mano, y usted dice, ay, estos están mal puestos. Le quitan el trabajo y no le vuelven a dar trabajo porque tiene malas costumbres. Qué importante es tener la llenura del Espíritu Santo, porque nos va a dar temor de Dios para que no hagamos cosas que no deben de hacer los hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren lo que Faraón está diciendo aquí. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Él entendió que José tenía el Espíritu Santo. Miren, hermanos, quiere decir que un espíritu no se ve, pero se ven los frutos, pero se ven las actitudes, pero se ve el comportamiento, pero se ve la gracia de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros hoy nos enfoquemos bien en este tema, la función de la llenura del Espíritu. Aquí vemos que la función de la llenura del Espíritu hizo que el faraón viera cómo Dios usaba a este hombre y qué sabio era para dar el consejo y cómo hablaba de bien la palabra. Entonces, hermanos, eso se tiene que ver en cada uno de nosotros. Usted no necesita ir a un instituto bíblico ni a una universidad teológica para que usted pueda hablar de la palabra de Dios. Cuando usted llena el Espíritu Santo, usted habla la palabra de Dios y el que lo oye dice, qué rico habla. Qué bonito se siente cuando habla. Se siente que Dios habla por él. Qué hermoso, dice, me llegaron sus palabras. Hay gente, hermanos, que cuando oye a un cristiano lleno del Espíritu Santo empieza a llorar. ¿Sabe qué me dijo una vez un borracho? ¿No? Lo empecé a evangelizar en la calle. Pero cuando le empecé a hablar en la calle, yo estaba hablando un mensaje, ese mensaje que se lo digo a Juan para que lo oiga Pedro. O se lo digo a Pedro para que lo oiga Juan. Yo le digo, mira, el alcoholismo no es bueno. Cuando ya están borrachos, les digo, les da porque quieren besar a los demás, les digo. Y los ven como muchachas y son muchachos, les digo. Ese es el problema del alcoholismo, le digo. Es terrible porque son espíritus diabólicos los que te seducen a alcoholizarte. Y me dice, ya cállese, pastor, me dice, porque me está diciendo todo lo que a mí me pasa, me dice.
Hay calles por donde no paso porque me da vergüenza, porque me han dicho que cuando estaba borracho en esa calle, quería besar en la boca a unos muchachos. Fíjese, hermano, y me dice, ya no me hable más, me dice, porque, híjole, me está hablando mi vida, me dice. Le digo, pues Dios sabe que tú tienes necesidad, le digo. Entonces, miren, ¿por qué? Al tener al Espíritu dentro de nosotros empezamos a decir cosas que el Señor sabe que son necesarias que las oiga esa persona. Y entonces te va a decir, qué bonito de veras ser lleno del Espíritu Santo. Qué bonito, aunque muchas iglesias lo rechazan y dicen que fue para otro tiempo, no es cierto. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado, Dios sigue llenando con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, mire, Éxodo 35, 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Mire qué importante, la función de la llenura. Dice que nos da espíritu, dice, a todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. ¿Voluntad de qué? Ahí dice. Le dio voluntad de ofrendar, dice, a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Quiere decir que cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu le hace entender que debe de ofrendar porque hay necesidades en la obra de Dios que deben de suplirse. Y que cuando uno no está lleno del Espíritu Santo, uno es duro de corazón. Y uno dice, no, si la iglesia tiene mucho. Y a veces no es así. Entonces, imagina, hermano, y por eso cuando los hermanos van a evangelizar, yo les digo, si ven una necesidad, súplanla. Ayuden. Que Dios, díganle a Dios que les muestre qué necesidad hay en esa casa donde están llevando el evangelio. Para que ustedes suplan la necesidad que hay en esa casa. Y eso va a hacer que el de la casa pueda entender que Dios lo ama y que Dios sabe sus necesidades. Entonces aquí dice que cuando el Espíritu Santo lo llenaba, activaba la voluntad de la persona para que pudiera ofrendar para las necesidades de la obra de Dios. Mire qué importante, hermano, entender eso. ¿A usted le gustaría que todo México fuera evangelizado? Pero a veces no se puede. Porque los que quieren ir no tienen los medios para llegar a donde quieren llevar el evangelio. Entonces, cuando hay hermanos que el Espíritu les habla, que den para que vayan hombres a predicar el evangelio a otro lugar, qué bendición, hermano. Mira, hay veces que hay hermanos que tienen que ir a algún lugar allá en Cuernavaca. Yo le digo, tengan para la gasolina, váyanse. Oren por esa persona. Echen fuera los demonios que hay ahí. Y bendigan esa casa. Qué importante, hermano. Pero muchas veces nuestro corazón está endurecido porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Nuestra casa puede estar artesonada, todo bien preciado, dice la Biblia, pero la casa de Dios está abandonada. ¿Y por qué es? Porque el Espíritu no dejamos que le hable a nuestra voluntad. Por eso la Biblia dice que cada quien dé de su voluntad. Pero ¿cómo va a dar de su voluntad si está endurecido? Necesita una llenura de Espíritu para que active su voluntad. Mire qué diferente, hermano. Mire, me acuerdo cuando estaba de pastor en Ecatepec. Compramos una casa, hermano, y la hicimos templo. Y un hermano dijo, pastor, ¿me permite que yo dé mi carro para la obra de Dios? Que se venda y que de ahí se pague la primera letra. Otro dijo, pastor, yo le traigo mis tanques, véndale. Yo no se los quería recibir, hermano. Por favor, recíbalos, pastor. Pero es que ¿con qué vas a cocinar? Pastor, no se preocupe, Dios me va a dar algo mejor. Pero son tus tanques. Sí, pastor, pero yo los quiero dar, que se vendan para que se pague esa casa que ahora va a ser la iglesia. Y se la recibí, hermano. Y así, mire, todos llevando cosas. Y todo se estaba vendiendo, hermano, todo lo que llevaban. Y el lugar se pagó y ahí se hizo un templo. Mire qué bendición. ¿Pero por qué? Porque los hermanos dejaron que el Espíritu moviera su voluntad. ¿Se da cuenta? Qué importante es eso.
que el Espíritu mueva nuestra voluntad. Fíjese que una vez una viejita, yo iba a predicar a Estados Unidos y me cayó bien temprano en la casa. Yo dije, ya no ha de saber cómo viajar en avión, ¿verdad? Pastor, le traje unos huevitos duros para el camino. Yo dije, bueno, sí, hermanita, gracias. Le digo que vamos a orar, que Dios la bendiga. Ella ya está con el Señor, ya estaba grande en ese entonces. Yo dije, ella no sabe que en el avión en ese entonces le daban de comer a uno en el avión. Hoy ya no, hermano. Hoy ya no le dan de comer en los aviones. Si usted compra, pues sí le dan. Pero antes no, usted compraba su boleto y le daban de comer. Y ella me llevó mis huevitos duros a que los comía en el camino. Y digo, amén, amén, hermano. Entonces uno no tiene que detener cuando hay esa buena voluntad. Porque por eso se endurecen muchas veces cuando se les detiene la buena voluntad que el Espíritu trabaja en las personas. Ahí dice, ¿para qué daban, verdad? Bueno, ahora mire, Segundo de Crónicas 36, 22 y 23 dice, mas al primer año, Ciro, rey persa, dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Mire, hermano, un rey que no era de pueblo cristiano. Pero Dios despertó su espíritu, dice la Biblia. Quiere decir que el espíritu se puede dormir o se puede morir. Y Dios despertó su espíritu para que él le construyera casa, dice. Entonces el rey hizo un escrito donde dice, todo el que quiera construir la casa de Dios, suba. Mire qué importante. ¿Y qué dijo el rey? Dios me ha entregado todos los reinos. Oiga, oír eso quiere decir que cuando un hombre le obedece a Dios o una mujer le obedece a Dios, Dios lo bendice. Dios lo prospera. Dios lo engrandece. Imagínese lo que está diciendo. Jehová Dios, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Dígame usted si no era poderoso. Dígame usted si no tenía riquezas. Sí, porque las conquistas dejaban muchos tesoros. Y dice que Dios le dio todos los reinos de la tierra. Qué bárbaro, hermano. Qué poder le dio Dios para poder derrotar a todos los reinos que había en ese entonces y conquistarlos. Pero eso solo lo puede lograr alguien que Dios ha despertado su espíritu en él. Entonces ahí entendemos, hermano, de que muchas veces el espíritu está dormido en uno o está muerto. Y entonces por eso es que dice la Biblia que Cristo vino y nos dio vida juntamente con él. Le dio vida a nuestro espíritu para que ahora nosotros podamos entender qué cosas son del espíritu y qué victoria da el espíritu también. Se imagina, todos los reinos estaban bajo sus pies. Todos los reinos estaban bajo su dominio. Era un rey muy poderoso en ese entonces. Los romanos fueron poderosos, pero Dios levantó a los que le obedecían después y los hacía poderosos también. Entonces, esto es lo que tenemos que entender nosotros, hermanos, de que cuando nosotros entendemos cómo es que Dios trabaja las vidas del ser humano, si el ser humano no tiene el espíritu activado en su vida, no va a poder vivir bien, no va a ser feliz, no va a tener paz, no va a tener salud, va a ser esclavo del pecado. Pero si el ser humano tiene vida del Espíritu de Dios en él, va a estar bendecido, va a ser próspero, va a ser victorioso, va a vivir contento, va a vivir feliz. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, entonces aquí vemos nosotros las funciones de la llenura. Hace que nuestro espíritu despierte si está dormido. Y hace que si está muerto, sea resucitado. Entonces cuando uno empieza a decir, Dios me habló, y la gente lo oye a uno decir, Dios me habló, y están locos y como que oyeron a Dios. Aunque no lo crean, sí, uno escucha a Dios. Uno ve a Dios. Uno oye a Dios. Mire, yo oí a Dios que llegó a mi puerta, así, mira, a mi cuarto.
y me tocó. Y oí su voz que me dijo, Elías, 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 3 veces. ¿Usted sabe de alguien que Dios le haya hablado así? En la Biblia, a Samuel. Samuel significa el que oye a Dios. A Samuel Dios le habló 3 veces, le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel bien dormido, bien perdido del sueño. Samuel, le dijo. Se paró y corrió hacia donde estaba Elí porque no conocía la voz de Dios todavía. Entonces Elí le dijo, cuando te vuelva a hablar, dile, habla que tu siervo oye. Esa es la forma de activar el oído. Y cuando él le dijo, habla que tu siervo oye, desde ahí, hermanos, él empezó a oír a Dios. Es que importante. Si queremos tener una dirección sabia, si queremos vivir bendecidos, si queremos ser gente entendida, tenemos que aprender a oír a Dios. Muchas veces nosotros queremos que, miren hermanos, aquí no somos políticos, no somos religiosos, somos cristianos. No use política con nosotros. Si se acerca a mí, no use astucias, porque yo lo voy a observar, yo lo voy a escuchar. Y tal vez le voy a decir, sí, tal cosa, pero usted va a ver que no le voy a dar por su lado. Porque si yo veo que lo que estoy usando es una forma de política y no me está hablando con sinceridad, yo voy a decir, no, esta persona está usando un sistema del mundo. Aquí no usamos los sistemas del mundo, usamos el sistema de Dios. Si usted quiere ser bendecido, si usted quiere ser prosperado, si usted quiere que Dios le hable, si usted quiere que Dios lo guíe, aprenda a obedecer a Dios. Entonces, mire, bueno, Ciro dice que Dios despertó su espíritu para que le obedeciera y le levantara casa a Dios. Aquí es donde usted va a empezar a decir, pastor, ¿qué hacemos? Algunos dicen, una vez me dijeron, tanta casa abandonada que hay, dice, agarremos una. No, le digo, eso no lo podemos hacer. Eso no debemos hacerlo. Aquellos de nosotros, no vamos a hacer eso. Dejemos que Dios nos guíe. Y digámosle a Dios lo que necesitamos y Él nos lo va a dar. Porque para Dios no es imposible. Pero necesitamos aprender a oír a Dios. Fíjese que a mí el Señor ya me dijo que nos va a dar el lugar para nosotros, para la iglesia. Ya me dijo. Vamos a esperar. Cuando usted sienta a los hermanos, Dios ya dio. Y eso es lo bonito. Pero si usted no le cree a Dios, va a decir usted, yo no creo que sea así tan fácil. Para Dios no es imposible. Dios todo lo puede. Dios todo lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces miren hermanos, dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey persa. Ahora, Nehemías 9:20 dice, y enviaste tu buen espíritu. ¿Para qué envió su espíritu Dios? Para enseñarles. Yo le pregunto a usted, ¿usted necesita que le enseñe? Yo mismo necesito que Dios me enseñe. Yo cuando oro le digo a Dios, papito, enséñame, capacítame, háblame, revélame tu palabra, dime lo que tengo que predicar. Y cuando el Señor, yo estoy orando y el Señor me dice, habla de esto, me voy a la Biblia, hermano, y empiezo a buscar, y empiezo a ver cómo Dios me abre la palabra. Y empiezo a decir, ay, qué bonito está esto, qué bárbaro. Entonces, como este tema, y enviaste tu buen espíritu, ¿para qué? Para enseñarles. Entonces Dios nos enseña a través de su espíritu, porque nos revela la palabra, y al revelarlo, nos está enseñando su palabra. ¿Usted quiere aprender? Aprenda a orar. Y cuando ore, dígale, Padre, enséñame. Padre, revélame. Padre, instrúyeme. Yo le digo todo eso a Dios. Instrúyeme, Señor. Háblame. Y que lo que hable llegue al corazón del que está necesitado. Entonces dice, mire, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad,
sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Sabe usted cuándo se hincha el pie? Cuando el zapato le queda apretado. Ya tiene que cambiar calzado. Ellos en el desierto no tenían fabricantes de calzado. Crecía su pie, crecía el calzado. Va a decir usted, qué bárbaro. ¿Eso pasaba? Sí, eso pasaba. Porque Dios estaba con ellos. Dígame usted, ¿es un milagro eso? Y le dice, cuando usted crece, ¿qué pasa? Si usted, un ejemplo como mujer, y trae vestido, ¿qué pasa? El vestido le empieza a quedar corto. Si el varón crece, también dice, ya los pantalones me quedan de brincacharcos, dice. ¿Y por qué? Está creciendo. Ahí ellos notaban que estaban creciendo, pero Dios le dice, se te encogió el vestido, se te desgastaron. Mire cómo dice, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, crecían juntamente con ellos también. Dígame usted si no son milagros estos, hermanos. Ni se hincharon sus pies. Crecía su pie, crecía el calzado. Usted diga, aquí está pasando algo raro. Miren, entre los chinos o los japoneses tenían la costumbre que para que a la mujer no le creciera el pie, le ponían un zapato chiquito para que el pie se le quedara chiquito. Pero se imagina usted qué sufrimiento para las pobres japonesas, ¿verdad? Porque siempre las querían ver con piecitos así, miren, como de muñeca, ¿verdad? Les ponían zapatos apretados, qué tortura, se imagina. Se les hinchaba el pie, me imagino. Y por eso el Señor dice, ¿se te hinchó el pie en el desierto? No. Te di de comer en el desierto, 40 años te di de comer en el desierto. Miren, hermano, yo he probado a Dios. Cuando yo empecé a leer la Biblia, todos los días, pegado con la Biblia, me iba a trabajar y en los tiempos libres, la Biblia. Iba en el autobús y iba memorizando la Biblia. Y un día dije, voy a dejar mi trabajo. Y voy a probar a Dios. Mi hermano, había gente que me quería dar dinero sin yo pedir. Y yo les decía, es que usted no me tiene que dar dinero. No, es que Dios me dijo que lo ayude. Me llegaban con despensas, pero es que no, recíbame. Así, hermano. Un chinito me oyó predicando en un parque y me dijo, y haciéndome señas, ¿no, el chinito? Y que qué bien predicaba, me dijo. Y fue a mi casa y vio que mi refri no tenía nada. Yo no le dije nada. Me fue a visitar. Al otro día llegó con un montón de bolsas de despensa. Yo le decía que no, tú los necesitas, me decía el chino. Ponlos en tu refri. Se llenó el refri. Ahora dígame usted, ¿Dios tiene cuidado de uno? Dios tiene cuidado de todo. Que no nos falte nada. Mire, si algo yo le temía era casarme cuando estaba soltero. Si yo decía, me tienen bien muerto de hambre estos hermanos, decía yo, y si me caso, va a ser peor. No, decía yo, no, mejor ni me caso todavía. Hermano, y Dios me avergonzó. Me caso, hermano. Ya viene mi primer hijo, hermano. Y estábamos en una situación bien difícil, económicamente hablando. La iglesia no nos ayudó casi nada. Pero, hermano, yo le decía a mi esposa, mira, ya casi hay despensa, abarrotes para poner una tienda, le decía. Mira, cobertores de Canadá, despensa de Canadá, despensa de Estados Unidos, despensa. ¡Qué bárbaro! Le digo, gente que no me conocía de Canadá me enviaba ayuda, hermano. Y por mi nombre. Ese hijo, ya ve que en México hay un dicho, y este nació con la torta debajo del brazo, dicen, 3 carriolas, 3 portabebés, todo lo tenía por mayoría, hermano. Y yo no, a mí nunca me ha gustado pedirle a nadie. Pero ahí es donde uno se da cuenta que el Señor dice que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Amén. Siempre te sustentaré, dice, con la diestra de mi justicia. Amén. Creámosle a Dios, hermano. Si sustentó a Israel, ahora, ¿cuántos israelitas eran ahí en el desierto? ¿Eran 10? ¿15?
20, dice que eran 600,000 sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Se imaginan? Y Dios los sustentó por 40 años en el desierto. No les faltó vestido, ni les faltó calzado, ni les faltó comida. Es lo que yo quiero que usted entienda, la función de la llenura del Espíritu Santo. Cuando Dios nos llena el Espíritu Santo, Dios nos enseña a creerle y a confiar en Él, que Él nunca nos va a dejar, que Él nunca nos va a desamparar. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no abandona a sus hijos. Si estás pasando por pruebas, no te preocupes. Dios no te va a abandonar. Él va a tener cuidado de ti. Mira qué ricos saben en la prueba los huevitos. Yo le decía a mi esposa, hazme otro. Le decía, qué ricos están. Qué frijoles tan ricos, le decía yo. Y hermano, es que Dios es fiel. Pero mientras no somos llenos del Espíritu, somos incrédulos. Entonces la llenura del Espíritu nos enseña a creerle a Dios. Bueno, Salmo 143:10. ¿Cómo dice aquí? Enséñame. A ver, ¿cómo dice? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios. ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? La función del Espíritu Santo es guiarnos a tierra de rectitud. Quiere decir que si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a tener una formación donde vamos a entender cómo ser rectos. Nosotros no tenemos que creer ese dicho que dice que el que no tranza no avanza. Es un dicho vulgar y es un dicho de gente corrupta. Usted dice, si hasta el que recoge la basura nos quiere transear, pastor, dice usted. Sí, hasta el del gas, pastor. Sí, y empieza a mencionar un montón más. Usted déjese guiar por el Espíritu Santo. ¿A dónde nos va a guiar el Espíritu Santo si nos llena? A tierra de rectitud. No se preocupe, no te preocupes, hermano, diciendo, es que cuesta ser recto. No lo hagas con tus fuerzas. Es que cuesta cambiar. No lo hagas con tus fuerzas. Nada más dile, lléname de tu Espíritu, Señor. Y guíame a tierra de rectitud. Entonces te vas a dar cuenta que no es difícil cambiar. Es como si yo les pregunto hoy, ¿es difícil el matrimonio? ¿Sí? Otra vez pregunto, que solo una hermana contestó, ¿es difícil el matrimonio? Otra vez, ya va subiendo el número. ¿Es difícil el matrimonio? Ustedes no aman. Ustedes no aman. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. ¿Sí o no? Con amor todo se puede. Cuando hay amor, mire, cuando usted es recién casado, ¿cómo es el matrimonio? Ay, mi amor, ay, mi vida, ¿qué quieres comer, mi cielo? Te preparé lo que te encanta. Cuando ya se desgastó el amor, viejo horrible, vete a comprar unas picadas si quieres ir a la calle para que comamos. Si bien le va. Si somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a enseñar a amar. No estar a la fuerza en el hogar. No sentirnos esclavos en la familia, sino que por amor. Qué rica sabe la comida con amor. Usted dice, ay, hermana, este no es un té americano, pero qué rico está. Aquí está mi maceta, hermano, en el patio, dice. Pero qué sabroso está. Este de cedrón, dice. Pero qué sabroso está. ¿Por qué? Porque lo hizo con amor. Entonces, mire qué importante es que el Señor nos llene de su Espíritu y el Espíritu nos guíe.
Por eso, ay hermano, qué bonito está este tema. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? El Salmo 23. El Señor es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando el Espíritu Santo nos está guiando, nos lleva al descanso, nos lleva al buen pastoreo. Y usted va a decir, qué bonito, qué hermoso, de veras. Eso es bonito, hermano. Que uno puede entender cómo vivir uno la vida descansado y no turbado, fastidiado. Viene a la iglesia y viene así. Y si uno, ay, estos se echaron un round antes de llegar al culto. Y ni saludó al pastor. Y pasó y yo, siéntese allá, hermano. Y el que está sirviendo tan así raro, siéntese allá. No. El que está sirviendo tiene que ser amable, dulce. Mira, aquí está su lugarcito, Dios le bendiga, bienvenida, bienvenido. Qué bonito, dice usted. Ay, que se me pegue algo de eso, dice. Entonces, mire, la función de la llenura del Espíritu Santo es tener amor, ser guiados a tierra de rectitud. A ver, ¿qué más? No voy a terminar mi tema, voy a quedar ahí. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quién está diciendo eso? El alto y el sublime, el que habita la eternidad, el santo, Jehová nuestro Dios, hermano. Para hacer vivir el espíritu de los humildes, dice. Mire, hermano, cuando uno es humilde tiene un espíritu de vida. ¿Y qué más dice? Y para darle vida sobre vida, el corazón de los quebrantados. Entonces, hermanos, eso es lo importante cuando hay llenura espiritual, porque nosotros somos vivificados. Ser vivificados es tener vida sobre vida. Para ayudar al quebrantado, esto es el corazón quebrantado, vivificarlo, darle vida a ese corazón que está dolido. Y para hacer vivir el espíritu de los humildes. Mire qué bonito. ¿Cuántos son humildes aquí? Amén. Amén. Sí, sí. ¿Qué dijo Jesús? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, no quería escaparme de esto, de este versículo, de este capítulo. ¿Se alcanza a ver? El Espíritu de Jehová, el Señor, ¿cómo dice? Está sobre mí, porque me ungió, dice Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Mire lo que hace alguien que está lleno del Espíritu Santo. El poder que Dios le da. Las funciones que desempeña, esas son funciones. Dar apertura de cárcel al que está preso. Usted sabe que hay gente que aunque no está en una prisión literal, pero tiene una prisión en su vida. Y necesita ser liberado de esa prisión para que encuentre la verdadera vida. Dice, a dar buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a los que están tristes, a consolar a los tristes, a ordenar que a los afligidos de Sión les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces quiere decir que la función de la llenura del Espíritu Santo son parte de esas también. ¿Cómo vendar un corazón que esté herido?
¿Cómo ayudar a alguien que siempre vive triste? ¿Cómo ayudar a alguien que se siente aprisionado y darle libertad? Entonces la llenura del Espíritu es para que nosotros tengamos esas funciones de darle libertad al que está cautivo. Mire, termino diciéndole esto. Llegué una vez a California a predicar. Y cuando estaba llorando me empezó a punzar la cabeza fuerte. Y volteé a ver a un muchacho. Ese ataque viene de allá, dije hacia mí. Y me le quedé bien. Dije, ese muchacho, fui a donde él estaba y le puse la mano, lo abracé y le dije, hoy Dios te va a hacer libre. Hoy Dios te va a hacer libre. Y le dije al espíritu que lo aprisionaba, te ordeno que lo dejes escuchar la palabra. Cuando yo terminé de predicar, corrí hacia él. ¿Sabe qué le dije? Ahora, espíritu inmundo, que lo has querido matar, te vas de él. Espíritu cocainómano, te vas de él. Cuando yo terminé de predicar, él quedó libre. Pero ¿sabe qué? Me abordaron unos hermanos. Terminando el culto, él venía con un plato de comida para mí, llorando, y me dice, pastor, lo quiero invitar a comer. Me dice, mire, le compré comida. Porque yo me iba a suicidar hoy, dice, y el Espíritu me trajo aquí a la iglesia para que no me suicidara. Porque he sido esclavo de la droga, me dijo. Y oí una voz muy fuerte que me decía, quítate la vida. Y cuando usted se acercó a hablarme al oído, dice, y le dijo al Espíritu que me dejara oír la palabra, yo me sentí contento y me esperé a que terminara el culto porque yo sabía que Dios iba a hacer algo en mí hoy, llorando, hermano. Se quería suicidar. Miren, hermanos, las funciones de la llenura del Espíritu Santo es consolarnos y enseñarnos que la vida en Cristo es hermosa y que no es necesario que acudamos a esos medios fáciles, huidas fáciles, sino que el Espíritu nos quiere capacitar para que aprendamos a vivir bien. Por eso es importante ser llenos. Mire, le voy a pedir que se ponga de pie hoy y vamos a orar. Y usted le va a decir al Espíritu Santo que venga sobre usted y que lo llene. Y yo voy a profetizar el Espíritu Santo sobre usted. Y le voy a decir, Espíritu Santo, llena hoy a tu iglesia. Llena hoy estas vidas. Y usted créale a Dios, que para Dios no hay imposible. Dios todo lo puede hacer. Amén. Dios sabe su condición. Dios conoce su vida. ¿Ha estado padeciendo insomnio? Dios te va a hacer libre del insomnio hoy. Vives con un vacío grande en tu vida. Dios va a llenar ese vacío hoy. Aleluya. Aleluya. Eres grande.